Bienvenidos nuevamente a Quién viene a WCS Copa Intercontinental, donde les daremos una vista rápida al camino que recorrieron los jugadores clasificados para la competencia a realizarse en la Ciudad de México este 10 y 11 de septiembre. La región de Norteamérica incluye Estados Unidos y Canadá y cuenta con 2 pases para la Copa Intercontinental. Esto fue lo que sucedió en su clasificatoria. El bracket inicial de la región norteamericana contaba con nombres inmediatamente reconocibles por los fans que han seguido el circuito mundial de StarCraft y que recordaremos del campeonato de verano de WCS. Puck, Massa, Skarlet, Nib, Semper y Pili Pili son quizá los más destacados. Entre estos jugadores, la canadiense Sasha Scarlett Hostin y el estadounidense Alex Nib Sonderhaft eran considerados por muchos los favoritos para llevarse la clasificación y su actuación confirmó las predicciones. Scarlett, con su ejército Zerg, prácticamente barrió a lo largo del camino por el bracket ganador, llevándose todas las series con marcadores de 2-0, salvo la que disputó contra el Protoss Pavel Pilipili Pilipenko, que terminó 2-1 a favor de la canadiense. La última serie la disputó contra el Protoss estadounidense Brandon Puck Quall, quien también venía invicto hasta ese punto. En la primera partida, Puck demostró una asombrosa capacidad de reacción ante la agresiva incursión de Scarlett con un larvario en proximidad de su base natural. Lo que siguió fue una guerra de trincheras donde el Protoss se aferró con todo mientras Scarlett le ganaba terreno con rastreros punzantes y tumores de talo. Aunque todo parecía perdido, Puck ganó suficiente tiempo para desarrollar unidades aéreas y con ello darle la vuelta a la partida. Sin embargo, la segunda y tercera partidas de la serie fueron una historia muy diferente, ya que Scarlett dominó con una composición de zerguesnos, cucarachas y devastadores que, como buen ejército Zerg, superó con números la resistencia de las adeptas, persecutores y centinelas de Puck. Por su parte, Nib demostró la efectividad de su estilo de juego basado en el crecimiento de escala económica por encima de sus oponentes y paciencia para asestar el golpe final en el momento indicado. Gracias a ello, comenzó con 3 series perfectas con marcadores de 2-0, pero perdió la cuarta frente a Puck en un encuentro Protoss contra Protoss. Con ello, el estadounidense bajó al bracket de perdedores donde se tuvo que imponer ante Pilipili, el Terran Maru Massa King y el mismo Puck nuevamente. Quizá la serie más dramática de esta sección de la clasificatoria fue la de Nib contra Massa, donde en la primera partida el Protoss impuso el paso con una economía de 4 bases contra solo 2 del Terran en los amplios espacios del mapa Escarcha. Sin embargo, Massa logró desestabilizar la estrategia de su oponente en la segunda partida con un empuje de posiciones usando libertadores, a la vez que aseguraba una expansión de minerales dorados que le dio la ventaja definitiva en números de ejército. Pero en la tercera partida, Nib volvió a su juego de dominación económica, controlando el mapa y retrasando el desarrollo de su oponente. Massa montó defensas verdaderamente heroicas, pero sacrificó su economía de forma catastrófica y la victoria del Protoss fue solo cuestión de tiempo. En su enfrentamiento final con Puck, Nib fue consistente en su estrategia: lastimar económicamente, crecer y atacar en el momento justo, como con este avance de adeptas, dejando a su oponente incapaz de resistir una oleada más, lastimar, crecer y lanzarse para aniquilar. Los clasificados de la región norteamericana serán fuertes contendientes en la WCS Copa Intercontinental. Scarlett, número 15 del mundo, con sus temibles composiciones de ejército Zerg altamente móviles, y Nib, rankeado 4 mundial, con su implacable estilo de dominación económica. Pasemos ahora a la clasificatoria europea, que al igual que la norteamericana, tiene 2 pases a la Copa Intercontinental. Esta clasificatoria contó con algunos de los nombres más importantes en la escena mundial de StarCraft y demuestra cómo Copa Intercontinental es una última parada competitiva crítica para los jugadores que buscan asegurar su lugar en la BlizzCon 2016. El polaco Arthur Nercio Block, número 3 en la escala WCS. El noruego Jens Snut Asgard, número 5, y el holandés Mark Uthermal Schlappy, número 11, eran solo algunos de los favoritos para ganar. Conforme avanzó la eliminatoria, Nercio, Snut y Laser, Uthermal y Marine Lord tuvieron convincentes victorias. Finalmente, las series que decidieron los pases fueron Snut contra Nercio y Nercio contra Uthermal.
Como buena serie Zerg contra Zerg, la del noruego Snoot contra el polaco Nerchio fue un ir y venir de ataques y contraataques vertiginosos de cada parte, donde el ganador no quedó claro sino hasta los últimos instantes. La primera partida fue una danza de Sergesnos y Wetsis tratando de hacer daño en ambos lados del mapa que parecía ganada por Snoot, quien invirtió más en volumen de ejército. Nerchio, por su parte, optó por hacer mejoras tecnológicas más temprano. Con la llegada de los ultraliscos en el juego tardío, quedó claro que la estrategia de Nerchio había sido superior. La segunda partida fue la más intensa, con una agresión por tierra a media partida de Snoot, que dejó a Nerchio solo con 2 bases contra 4 de su oponente. Sin embargo, el contraataque de unidades aéreas perfectamente microadministradas de Nerchio estuvo a punto de acabar con el ejército de reinas, ultraliscos e infestadores de Snoot. Pero el polaco perdió su oportunidad de limpiar por completo los infestadores y poco después sucumbió ante los crecimientos fungoideos que conectaron en su ejército aéreo. Finalmente Snoot alcanzó la clasificación, derrotando a Nerchio en la tercera partida con una composición similar que dejó sin posibilidades al ejército aéreo de su oponente. La serie que definió el segundo clasificado fue disputada entre Nerchio y el terran holandés U-Thermal. Este último comenzó la primera partida con una agresión temprana de Yumki Miles, aprovechando la dimensión y múltiples puntos de acceso a la base enemiga del mapa Proceso Galáctico. Aunque Nerchio montó una defensa correcta de cucarachas, devastadores y reinas, U-Thermal aprovechó al máximo el daño y disrupción de las cargas KD-8 de sus Yumki Miles para acabarlo y obtener una victoria temprana. En la segunda partida, esta clase de agresión temprana por parte de U-Thermal no era tan viable, así que Nerchio comenzó con una expansión acelerada para dominar macroeconómicamente con su ejército Zerg. Sin embargo, U-Thermal, con un cronometraje perfecto y micromanejo muy agresivo de Marines y Evamets, infligió considerable daño en el ejército y economía de Nerchio hasta que este tuvo que rendirse bajo la presión de los ataques por varios frentes reforzados constantemente. Aunque por su puntaje en el circuito seguramente veremos más de Nerchio en la final global de WCS, en esta ocasión U-Thermal viene a México y con ello consigue mantener vivo su sueño de llegar a la BlizzCon. Los clasificados europeos para la WCS Copa Intercontinental. El número 5 del serial, Jens Snoot Asgard, con sus temibles estrategias ZBZ y ZBP. Y el 11º de la clasificación, Mark U-Thermal Schlappy, persiguiendo su sueño de llegar al escenario de la final global con cada agresivo Marine. Terminamos otra entrega de quién viene a la Copa Intercontinental. En el siguiente y último capítulo, conoceremos al clasificado de Taiwán, a los ganadores de las competencias abiertas en servidores y a los preclasificados de Latinoamérica. No olvides seguir las últimas noticias de WCS Copa Intercontinental en nuestras redes sociales y únete a la conversación con #WCSMex.